Estamos en un nuevo capítulo de La Mente del Empresario. Hoy yo creo que estoy un poco nervioso con este programa porque estoy aquí frente a una persona que en los últimos 30, 40 años ha atravesado la vida empresarial y a los empresarios de este país y ha llevado la bandera empresarial y es el rostro que de alguna manera uno cuando lo reconoce sabe que es el rostro de la empresa y el empresario. Vamos a leer una nota para conocerlo y luego volvemos con él. Fue el expresidente Jorge Alessandri quien supo ver en Ernesto Ayala al hombre con todas las luces y capacidad necesarias para reemplazarlo como cabeza de una de las empresas más importantes en la historia de Chile, la compañía manufacturera de papeles y cartones. Hoy esta empresa, que es el ancla de uno de los holdings económicos más importantes del país, como es el Grupo Mate, que incluye cerca de 20 importantes empresas en una gran variedad de rubros. Ayala ha sido un referente en la escena empresarial chilena y su savia financiera, administrativa y comercial ha sido admirada. Felizmente, digamos esto, con una gran persona, un gran empresario, que es don Ernesto Ayala. Don Ernesto, bienvenido. Muy agradecido. Y gracias por su paciencia. Súper agradecido por su invitación, una simpatía. Este es un programa que nosotros pretendemos enseñarles a la gente joven a tener la fuerza y a tener la energía y a tener, yo diría, la valentía de emprender. Y qué mejor que usted, digamos esto, que de haber visto varias generaciones de egresados de ingeniería, qué sé yo, digamos esto, para que nos cuente un poco de cómo se hace para ser empresario. Yo lo primero que quisiera preguntar, usted desde niño, ¿qué hacía? ¿Qué hacía, se hacía en esos tiempos? Mire, le voy a contar un cuento bien simpático y curioso. Ya. En mi casa, nunca, desde que nací casi o desde chico que tuve ese rostro, se habló sino de ingeniería, de fábricas, de contrafábricas, de campo y más producción. Ya. Porque mi padre era ingeniero de la Universidad de Chile y siempre trabajó en industrias, primero en la industria salitrera y después en la industria nacional X o Z en FENSA y en otras partes. Y sus amigos eran también todos ingenieros, de manera que yo me crié en un ambiente fabricano puro. ¿Y eso significaba que su papá se juntaba con sus amigos, habían comida? Claro, y hablan. Bueno, en esa época no había tele, yo tampoco en mi época había tele cuando era chico. No, pero era mejor porque la gente conversaba largo, ahora ya. Miran la tele y se arrancan a otras cosas. Exactamente. Mucho mejor. Pero esas conversaciones eran de muchas, en un alto porcentaje de asuntos de ingeniería y asuntos de producción y de industriales. O sea, de muy corta edad usted comenzó a entender este lenguaje. Absolutamente. Ahora, le voy a decir otra cosa. Los empresarios somos como los distintas calificaciones humanas. Los empresarios son producto de clones, o de ADN, o como los quiera llamar. Tal como un artista tiene cierta clonación, por hablar así, bien vulgarmente bruto, que le indica y le hace tender su cerebro al arte, el músico tiende su cerebro al piano o al violín o a la música. Un artista de televisión, usted mismo... No, yo soy un aficionado aquí, esto le cuento. No, que sea aficionado, pero algo le tira. Entonces, simplemente también la gente que está preocupada de las finanzas y que está preocupada de las producciones, y particularmente de la parte plata, tiene esa tendencia. Entonces, cuando el señor Lago o cualquier otro dice que los empresarios somos pretenciosos, que no producimos, no es cierto. Los empresarios somos clonados empresarios. Así nomás. Terminando usted la enseñanza media, pensó en la universidad y pensó buscar una carrera afín a esta experiencia familiar. Yo de haber tenido 12 años o 15 ya pretendía ser ingeniero. Ya lo tenía claro. Clarísimo. Y fíjese que es curioso. En mi familia, mi padre ingeniero de la Chile. Yo ingeniero de la Chile, mis hijos ingenieros de la Chile y mis nietos ingenieros de la Chile. Somos 4 generaciones de ingenieros de la Chile todavía, la casualidad. ¿Y esa época era muy complicado entrar a la universidad? No era tan complicado, había que dar un examen previo.
Pero no era menos complicado que ahora, porque la presión para entrar a la universidad era menor. Era menor, ya. El número de gente que pretendía entrar a la universidad, y además la universidad era gratis. Era gratis, claro. Sí. Sale usted de la universidad y ¿qué comienza a hacer? ¿O paralelo a la universidad empieza a trabajar o no? No, se produce un terremoto. Se produce el terremoto. Claro. Ya. Yo salgo de la universidad y viene un terremoto en Chillán que mató, se acuerda, 5 o 6 mil personas. Exactamente. Y un profesor mío, con el cual simpatizaba mucho, se fue a trabajar, a ayudar, y al Ministerio de Obras Públicas a ayudar a reconstruir Chillán. Y me dijo, Ernesto, usted que es joven, vámonos a Chillán a ayudar a levantar casas. ¿Qué ha tenido usted en ese momento? Yo me recibí a los 23, 25, 24 años. Ya. Soltero todavía. Soltero. Ya. ¿Y partió a Chillán? Y partí a Chillán con el ánimo absoluto de colaborar en esta materia, y Chillán era un desastre. Bueno, dicen la historia que este es uno de los terremotos más grandes del mundo. Así fue, pero Así creo que fue. murieron en Chillán 5 o 6 mil personas. Ya. Hay hasta unos versos. ¿Qué versos son? ¿Cómo son, don Ernesto? No me acuerdo, creo que decían, y Chillán, debajo del pavimento, Se mueve. todavía gritan los muertitos. Hay unos versos Sí, sí, chilenos es, puros, muy... es como una tonada y una canción. Sí, sí, sí. Pero fue muy gratificante para un muchacho joven como era yo. Ya. Trabajar, desde luego, como ingeniería pura, muy importante. Era como hacer el servicio militar ahí, ¿no es cierto? Claro, Ya. nos pagaban muy poco, pero muy gratificante. ¿Cuánto tiempo estuvo ahí, don Ernesto? Estuve como un año. Ah, un año. No, menos. 8 O meses. sea, no era un trabajo de verano y... No, sí, nos hicieron contrato de obras públicas, como ingeniero Ya. de obras públicas. Ya. Después de eso, se creó un departamento de ingeniería eléctrica en la Corfo. En la Corfo, ya. Yo, que había estudiado ingeniería eléctrica sin perjuicio de la ingeniería civil, me tincó pasarme a la parte eléctrica. Ya. Y me metí en la Corfo en lo eléctrico, y fuimos de los organizadores de la Endesa. Yo digo fuimos, yo era cabrito, pero los ingenieros jefes míos organizaron la Endesa y crearon todo este tremendo concierto eléctrico actual, que ahora lo tienen los españoles, pero antes era del gobierno. De acuerdo. Y se formó, y yo me formé en la empresa eléctrica. O sea, la primera industria que trabajé fue la industria eléctrica. ¿Cuántos años estuvo ahí? Como 4 o 5 años. ¿Y qué aprendió de esta formación, de este nacimiento de esta empresa? Más que de la empresa misma, porque la empresa la manejaban grandes magnates. Yo era un ciudadano pequeño, ingenierito, aprendí cómo se hacen y cómo se construyen, cómo se calculan y por qué y cuándo hay que hacer empresas eléctricas. Yo, por ejemplo, soy brutalmente sensible a estos apagones. Porque los apagones son por falta de liberalidad para tratar las empresas que construyan. Bueno, yo he escuchado por ahí que estoy diciendo, si no se hacen inversiones en 2 o 3 años vamos a tener apagones. Claro, pero es que los gobiernos, cuando hay estos apagones, le echan la culpa a las empresas y les ponen atracaderos bárbaros. Entonces las empresas vacilan y no invierten. Hay que dictar leyes muy liberales en lo eléctrico, de manera que las empresas estén siempre entusiasmadas a invertir. Y el público, al final el público termina pagando todo. Exactamente, porque Así necesita la luz, porque... Claro, lo demás es una farsa, creyendo que usted atracando a las empresas les va a vender más barato. No, porque unos años vende más barato y después no tiene luz y le cobran lo que sea. Exactamente. Y le sale más caro no tener luz. Así que aprendí harto, no como empresa pura, sino aprendí la esencia de lo que es el devenir eléctrico. De acuerdo. ¿Y usted, y cómo estamos hoy día estamos bien montados? ¿Chile está bien? ¿Le falta todavía? Eléctricamente estamos malón. Malón, estamos deficitarios. Claro, estamos deficitarios particularmente en líneas eléctricas. Ya. Las líneas hacia el sur están muy débiles y caen a cada rato, y que sé yo, hay problemas. Eso implica más centrales eléctricas, Sobre represas. todo, y en este minuto, más inversiones en líneas de alta tensión de 220.000 volts de ese tamaño. Ya. ¿De ahí qué hace usted en esto? Después, ¿Eh? una cosa triste, pero que me cambió mi vida, se murió mi padre. Ya. Mi padre era el gerente general y manejaba
una industria que se llamaba FENSA. FENSA. Súper noble. Sí. La manejó hartos años. Ya. Cuando se murió mi padre, que yo estaba en el sur, los directores de FENSA andaban buscando un gerente y se le ocurrió recurrir a mis modestas habilidades. Y me, ¿Ya no eran tan modestos ya? y me ofrecieron venirme a trabajar a FENSA, que a mí me pareció estupendo. Primero para estar más cerca de mi familia, no primero, pero estar cerca de mi familia, y por otro lado en una empresa bien interesante. ¿Qué fabricaron en ese momento FENSA? FENSA partió fabricando ollas y cacerolas estampadas. Acuérdense que antes las cacerolas se estampaban de fierro y después se enlosaban. Ya. Ahora son de aluminio, acero inoxidable y otras cosas. De acuerdo. Pero así partió FENSA y vendía mucho de eso. Y después nos pasamos a refrigeradores. Ya. Fuimos de los primeros que fabricamos refrigeradores, hechos a mano casi, porque en esos años había una intervención del comercio exterior bárbaro. Ya. Si usted hacía 50 refrigeradores buenos, iba al Consejo de Comercio Exterior y prohibían la importación de refrigeradores, así que usted queda como un rey vendiendo ¿Sí? sus porquerías. Pero, y así de frentón, con 50, 100 refrigeradores separados No, el cuento. estoy No, exagerando, ya. estoy haciendo una caricatura. Ya, no, mucho había más. que... O sea, había una posibilidad de surtir a la gente que necesitaba en el país. Claro. Ya. No había que Nosotros hacer- empezamos a trabajar con patentes Philips. La Ya. Philips nos mandó a hacer los primeros refrigeradores. ¿Y esos refrigeradores eran como medio redondos? Claro. ¿Y cómo lo hacían a mano eso? No, si FENSA... ¿Había matrices? Claro, Ya, FENSA ok. era una empresa bien desarrollada en Ya. matricería. Ya. Entonces... Digamos, pero cuando usted habla de hecho a mano, ¿no habían, no habían línea de producción? No, Ya. a eso me refiero. Ya, ok. Se hacía la tapa La tapa. en Ya. una prensa, abajo en otra prensa se soldaban las dos partes de la tapa y ahí queda la tapa hecha. Ya. Ahora FENSA tiene una línea automática. No, ahora o ¿La sea, ha visto bueno, usted la sí, sí línea la he visto, FENSA? sí, 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 la he Parte, salen los refrigeradores terminados. Pero hicimos refrigeradores y se produjo una industria. ¿Y cómo era la demanda en esos años de la gente con respecto a estos productos? Era grande, ¿Sí? ya empezaba. Ya. Ya la industria americana hacía mucho reclam. Las propias compañías de electricidad ponían avisos de que se consumieran productos eléctricos, lavadoras. En esa época la política del Estado, del gobierno, era producir en Chile, ¿no es cierto? No, Claro, apertura. Exactamente, Ya, era ya. la antigua política de la CEPAL, en que se trataba de reemplazar todo lo importado. Ya. Máquinas lavadoras, por ejemplo. ¿Sabe cómo hicimos la primera máquina lavadora para que se ría? Con un fondo. ¿Se acuerdan de esos fondos poroteros antiguos que ¿Ah, en sí? el campo se hacía hervir porotos para los Exacto, trabajadores? claro, claro, esos fondos, sí, Claro. sí. Con esos fondos estampados le pusimos una hélice y un motor abajo Ya. y le pusimos una tapa y que la copié de una lavadora alemana, Ya. un poco perfeccionada, y al fondo le pusimos un motor, una tapa y una hélice y resultó súper bueno. Y funcionaba. Y El después, otro, oiga, pues espérese. ¿eh? Esa máquina lavadora de FENSA, que es muy popular y muy barata, no hace muchos años me convidaron a celebrar el 1.000.000 de lavadoras Ya. hechas así. Después se mecanizó todo, Claro. pero el concepto quedó igual, el mismo. motorcito y el tambor igual. Después venían los rodillos arriba para poder escoger la Claro, ropa. pues, exactamente. Que yo vi amasar muchas veces para hacer pan ahí. También. Se usaba para amasar. Claro. Don Néstor, No, pero había que tener imaginación y hacíamos Sí. cosas buenas. Después empezamos a hacer los motores para las máquinas. ya, No, se produjo un progreso muy grande en lo industrial. Oiga. ya. Yo estoy orgulloso, fíjese, ¿para qué le voy a decir? De haber participado en todo este desarrollo. En Chile no existían estas cosas. No, nada. Ese sí que encuentro divertido. Ya. Se ríe antes usted, si no es tan divertido tampoco yo le cuento. Mire, el cuento es así, es exacto. Ya. Don Jorge Alessandri, siendo presidente de la papelera, gracias, Ya. era precandidato a la presidencia de la República y se negaba terminantemente.
¿Por qué? Porque él se acordaba de las deportaciones de su padre, el León de Tarapacá, que lo echaron, los sufrimientos de la familia, por estar en política. Así que era refractario a la política. No aceptaba ser... Y algún grupo de gente, sobre todo muchachos jóvenes en Fomento Fabril, lo acorralamos para que fuera presidente. Estaba metido Eugenio Gere, Briones, Merino, 20, los Simonetti, todos carboneando a don Jorge que se metiera. Fuera de algunos partidos políticos. ¿Y era posible carbonear a don Jorge? ¿Ah? ¿Era posible arrinconarlo? No, pero... Difícil, ¿ah? Era difícil, pero nosotros estábamos con él y lo atracamos en ese campo. Ya. Y entonces un día don Jorge se dio. Y yo estaba trabajando en FENSA a las 7 de la tarde. Y me dice, miren Néstor, usted ha sido de los carboneadores de mi candidatura. Yeah. Yo no tengo a nadie con quien dejar la papelera. No es que tenga a nadie, tengo gerentes muy inteligentes, pero son muy jovencitos. Entre otros estaba Fernando Leni, Granifo y otros jóvenes bien capaces. Yeah. Entonces prefiero que venga a hacerse cargo de la gerencia un hombre con un poco más de trayectoria industrial como usted. Yo tenía 41 años, no era tampoco un vejete. Entonces, y usted que es carbonero mío, tiene que hacerse cargo de la papelera. Venga para acá en 6 días más tal día. Llego a la papelera, está en la oficina de la presidencia de la papelera de los gerentes principales, Lenis, Granifo, Llori, qué sé yo, 3 o 4. Y don Jorge dice, mire, aquí está Ernesto Ayala, el directorio lo ha nombrado gerente general de la papelera, usted es amigo de todos ustedes, y yo como tengo que hacer mucho, me voy. Así que explíquenle lo que hay que hacer aquí. Y me dejó de gerente general. Está en la oficina. Claro, me dejó de gerente general colgado, pero como ampolleta. Así que entré a la papelera sin saber ni cómo se hacía el papel, ni de qué se hacía. Y estos muchachos a quienes rindo homenaje yo, que les acabo de nombrar, como Granifo, Leni, Fernando y otros, me enseñaron con una dedicación hasta que me desasné y me transformé en trabajador papelero. Ahora, pero una cosa anterior, ¿cómo conoció usted a don Jorge Alessandri? ¿Cómo fue la relación? ¿Cómo él sabía que podía confiar en usted en la papelera? Mire, yo lo conocía, es decir, lo conocía de muchos años por otras razones. A don Jorge lo conocía todo el mundo. Pero me hice bastante amigo cercano de él en el consejo. Yo era consejero de la Sociedad de Fomento Fabril desde muy joven. Yeah. Porque era metalúrgico y la Asociación de Industriales Metalúrgicos me metió en el consejo. Entonces, en el consejo de la Sociedad de Fomento Fabril, una vez al mes a lo menos, departíamos 1 o 2 horas con don Jorge. Yeah. Así que ahí lo conocí harto y él a mí. Yeah. O sea, la decisión no era una cuestión de... Él tenía conocimiento y sabía que estaba dejando esta cosa en buenas manos. Sí, no sé, en buenas manos, pero que en otras manos. Y ahí se retiró y me dejó a mí. ¿Y qué año fue eso? ¿Fue en la primera...? En la primera cuando él fue presidente. Cuando ganó. ¿No? ¿Cuando ganó? ¿El 66? No. Don Jorge se hizo cargo del gobierno el 58. El 58. Estamos hablando de hartos años. Fue presidente en 1958 a 1964. O sea, estamos hablando de fines del 57. De acuerdo. Ya. ¿Y qué hacía la papelera en ese momento? ¿Qué fabricaba? Sí. Muchas cosas útiles. Ya. Fabricaba todos los papeles blancos, casi todos que se fabricaban en el país. Fabricaba cartón corrugado, fabricaba papel para cuadernos, fabricaba, qué sé yo. Papel de diario, supongo. Empezaba a fabricar papel de diario en forma muy modesta y después puse una planta. ¿Y los diarios cómo funcionaban en esa época? Importaban papel. Ya. Y fabricaba casi todos los papeles de fruta para envolver, todos los papeles corrientes. ¿Y usted le entregan a esta fábrica, que ha sido una fábrica importante en ese momento, ¿no? La papelera en ese minuto tenía una fábrica en Puente Alto, que es la vieja fábrica de Puente Alto. Y tenía en construcción una fábrica de papel de diario en Concepción y una fábrica de celulosa en Laja. Pero las 2 fábricas, cuando yo llegué, no funcionaban ni estaban en construcción, en ingeniería, en construcción. ¿Y cómo se la arregló ahí para echar a andar todo este cuento? Bueno, es que esta compañía siempre ha tenido gente muy capaz de abajo, desde los trabajadores para adelante, los ingenieros son gente capaz. Don Jorge Alessandri era muy estricto en la selección de la gente que tenía, cuando la manejaba él.
Pero usted entonces recibe un equipo serio, de primera calidad. Pero no le digo que Fernando Leni era el segundo a bordo. Pero usted cuando llega, don Ernesto, ¿con qué, o sea, llega a hacerse cargo? A ser el gran jefe. Claro, ¿ya? Sí. ¿Y cómo ¿Cómo se atreve? Sí, ¿cómo se atreve? ¿Cómo lo hizo? Cuéntenos. Primero con la colaboración de estos muchachos, Ya. que son nobles. Ya. Porque si me encuentro con 4 o 7 envidiosos de estos paracaidistas que hacen zancadillas y otras cosas, los habría tenido que cortar a ellos primero. Ya. Y habría tenido que reeducar toda la plana mayor. Ya. Pero me encontré con una plana mayor de la papelera fabulosa. La prueba es que han tenido un éxito enorme. Ustedes, Fernando, Belén y varios otros, los granifos se murieron. Entonces era gente muy capaz, que en la vida demostró ser capaz. Entonces con ellos me fui acomodando, ellos me enseñaron hasta que me transformé en un trabajador papelero. En esa época, ¿la papelera de quién era la papelera? ¿Ah? ¿La papelera de quién eran los propietarios de la papelera? La papelera tenía en esos años muchos accionistas. Ya. Debe haber tenido 13.000 o 12.000. Ya. Y estaba muy distribuida. Ya. Todavía el grupo de Leodoro Mateosa no compraba grandes cantidades. Ya. Mucha gente cree que esa Leodoro época, Mateosa era de los formadores iniciales, porque don Arturo y don Lucho Mate eran los formadores de la papelera, pero son familias distintas. Y el Leodoro compró muchos años después. O sea, vale decir, ustedes eran responsables de hacer funcionar esto para responderle a estos 13.000 11.000 y tantos, sí, accionistas, ¿no sí. es cierto? Vale decir, se tenían que autoencargar, porque aquí es lo bonito, digamos, esto. No había un patrón, no había tiene que haber un directorio. No, había un directorio, y el directorio era bastante conocedor de la cosa. Era conocedor de la cosa. Estaba don Arturo Mate, don Vicente Izquierdo, que eran de los fundadores, fíjese, que habían puesto su platita para fundar la papelera. Ya. ¿Y eran entendidos en el negocio ellos? No eran entendidos que usted los mandara a pilotear una máquina papelera, pero sabían de más la mecánica del negocio, dónde vender, cuál era la competencia, etcétera, etcétera. Y ahí aparecían los encargos en el directorio y, digamos, todo el equipo de la papelera empezaba a funcionar, digamos, en base a esos encargos. Claro, los directorios forman planes generales de trabajo que generalmente los inician o los perfeccionan los gerentes. Entonces los gerentes les entregan un borrador a los directores y los directores lo revisan y si están de acuerdo dicen vamos. Cuando usted llega, don Jorge se va a la candidatura, claro. ¿qué diferencia hubo entre el estilo de don Jorge y el suyo? Distinto, porque don Jorge mandaba más desde arriba. Ya. Y yo era más del piso de la fábrica. Era más de fierro. Más de fierro. Este me conoce, yo me metí en la fábrica, pasaba de las 6 o 7 de la mañana metido en Puente Alto, en el piso de la fábrica. Ya. Con los trabajadores ahí metidos. Sin perjuicio que... Ahora, don Jorge tiene una... Oiga, el genio de don Jorge fue grande. Don Jorge fue el primero que se dio cuenta de que los pinos chilenos podían tener un enorme futuro en el desarrollo industrial chileno. No me diga. Don Jorge Alessandri mandó a Suecia por primera vez un cuarto de barco, un tonelaje importante de pinos, de troncos de pinos chilenos, para que en Suecia, en los laboratorios principales, probaran el pino, a ver si era bueno para hacer celulosa, si era bueno para hacer papel de diario o papel de blanco. Y a don Jorge le mandaron de Suecia de vuelta un informe muy favorable hacia el pino. Entonces don Jorge dijo, el futuro está aquí. En vez de estar, antes se importaba la celulosa, la materia prima principal. Y en las guerras, entonces, sufría el país. Y don Jorge dijo, aquí está. Y se lanzó a comprar y plantar en el sur. Él ya comenzó a hacer eso. Él comenzó. Compró un fondo Pinares y otro. Y después lo siguió mucha gente. Pero don Jorge tuvo el genio, lo digo sinceramente, de reconocer la tinca, como dicen en Chile, de que el pino era bueno. Y se fue la industria forestal chilena hacia arriba como ahora, que va a exportar, qué sé yo, 1.500 millones de dólares y ocupará 120.000 trabajadores. Sí, claro. Pero en relación a usted que pasaba ahí metido en los fierros y qué sé yo, y con su relación con los trabajadores, una relación muy cercana, ¿no? Muy cercana. ¿Sí? ¿Le sabía el nombre a muchos de ellos? No, a muchos de ellos, pero
Yo no era el administrador de la fábrica, tenía mi oficina aquí en Santiago. Ya. En la fábrica había un gerente que se cae, porque acuérdese que la papelera ya tenía 2 fábricas más, así que tenía que distribuir mi tiempo. Y además tenía que preocuparme de las ventas y de las finanzas. De todo. Claro, pues el gerente es... ¿Y a lápiz ahí no va? No, o sea, habían máquinas de computación. Claro, pues, ¿De qué año estamos hablando? del año 60. ¿Había estas máquinas con tarjeta? Claro, Ya. Hillerit la llamaban, Hillerit. Ya. Claro, habían computadores que se operaban, en vez de operarlos electrónicos, se operaban con unas tarjetas perforadas y hacían ¿Sí? harto trabajo. Ya. Pues yo he escuchado, leído por ahí que don Jorge se llevaba el presupuesto de la nación, se lo llevaba para la casa y ahí a mano, digamos, sacaba sus cuentas. Bueno, eso era cuando era presidente de la República. Pero ese era el estilo de don Jorge en la papelera también, ¿o no? Don Jorge tenía un solo estilo, que era el estilo Alessandri. Ya. Ese de él nomás. De él nomás. ¿Qué no se ría? ¿Qué presidente como don Jorge no tenía ni un mozo en su casa de corbata negra que fuera mozo de la moneda? Tenía una empleada Ya. que le hacía la cama Ya. y le limpiaba el departamento en la mañana y en la noche no tenía a nadie. Y el presidente de la República llegaba a su casa, abría su puertecita, lo llamaban por teléfono a las señoras porque no se sacó ni de la lista de teléfono. Ah, ¿no se sacó la lista de No. Ahora usted sabe que cualquier futre regular nomás lo primero que hace es sacarse la lista de teléfono, Claro. para que no lo molesten. Exactamente. Así de Sí, no, austero. era muy austero, don Jorge, austero natural. Anduvo la mitad del gobierno en el auto de él hasta que se le hizo tiro. Bueno, yo lo vi, yo me acuerdo haber pasado, yo soy de provincia, haber pasado por la Moneda y él caminando, digamos, ¿cierto? Sí, Y de pie, saludaba, y uno pasaba ahí como Pedro por su Pero casa. si a veces se metía hasta entre los huelitas, habían huelgas como esta que hay hoy día, Sí, y se metía entre los huelitas. y pasaba entre medio. Claro. Bueno, pero había también esa Sí, época ese era otro ambiente. un respeto. No había el disparadero. Después se inventó el MIR y todas esas cosas con pistolas, pues. Ahora es distinto porque le pegan un balazo a cualquiera. Exactamente. La Bueno, papelera era muy constructora. Fíjese que la papelera en 80 años ha construido una fábrica cada 3 años. Tiene 27 fábricas. Ahora, Ahora, pues. eso es obra suya. No, ¿por qué hacer obra mía, obra de O todos? gran parte de eso es obra suya. No mía, porque eso es una pretensión. No, bueno, yo pero contribuí. usted era el comandante del buque, po. No, pero yo me retiré como comandante directo de terreno Ya. en el año 81, que me reemplazó Eleodoro y después Maquena. Ya. Así que estos niños han hecho 20 años después harta fábrica. Harta fábrica. Pero hemos hecho harto más. Bueno, pero el rumbo de alguna manera de esta tremenda empresa estaba de alguna manera trazado en su origen por don Jorge, después usted y después... Russo Mate y Maquena ahora, Sí. y los directores. Ya. ¿Y cómo ve esta cosa? Usted sigue participando, ¿no? Yo fui presidente hasta hace unos 2 años atrás. Ya. Y cuando llegué a más de 80, le dije a los directores, señores, yo creo que está bueno que reemplacen los viejos porque que les fallen las piernas no es grave, pero si les empieza a fallar el mate, se ha regado. Yo Entonces, lo he visto a usted navegar por ahí, no se le quieren ganar las piernas, entonces, y el mate tampoco está... me reemplazó el Russo Mate en la presidencia del director y a orgullo lo tengo. La empresa más admirada de Chile. Sí, una empresa Y las razones, seriedad y respeto por los trabajadores. Y eso Cuénteme un poco, a propósito del respeto a los trabajadores y la seriedad.
en la época de la Unidad Popular, cuando hubo una cierta crisis con el gobierno, qué sé yo, cuénteme un poco de eso, cuando apareció el eslogan La Papelera No. Ah, se lo cuento. Pues. Cuénteme, ¿qué pasaba ahí con los trabajadores y los empresarios? Bueno, le voy a dar la opinión de don Jorge. Ya. Don Jorge siempre dijo, este niño por Allende, Este niño va a caer por tonto. Siempre decía, este hombre está haciendo tanta tontera que va a caer solo. Y más que los militares lo echaron para afuera los UP, pues. Se hizo tanto disparate que ya no se aguantó el gobierno, cayó solo. El golpe militar fue el empujano. ¿Pero qué pasaba en la papelera ahí? ¿Qué pasaba con los trabajadores? Bien sencillo. Ya. El papel era esencial para controlar la prensa. Así es. Entonces, el gobierno de Allende, que expropió ilegalmente algo más de 500 empresas, le puedo contar cómo lo hizo, le hizo la puntería a la papelera a fondo, porque había otra empresa que hacía papelero que era Inforza, pero era del gobierno. De acuerdo. Si se agarraban la papelera, dominaban el papel de diario. Y el chirrar de dientes de la prensa se acababa. De acuerdo. ¿No es cierto? El Mercurio iba a publicar el papelito que le da el gobierno, ¿no? Entonces se dejaron caer sobre la papelera en la forma más inaudita. ¿Comprando acciones, por un lado? Comprando acciones Ya. a un precio de N veces más que la bolsa, Ya. limitando los precios. Cuando la inflación era 400%, no dejaban subir 20%, perdimos como 40 millones de dólares, que en esos años de ahora, los dólares de ahora serán 200. Exactamente. Enseguida tratando que los trabajadores hicieran huelga para parar y que hubiera escasez, y con escasez expropiando. Y nosotros, entre los ejecutivos fundamentalmente y el directorio, acordamos no nomás. De acuerdo. Y no aceptar esta actitud del gobierno irreverente con la Constitución. Y empezamos a tomar todas las medidas que pudieran ser útiles para mantener la papelera libre. Una de ellas era la comunicación con el público. De acuerdo. Y en eso trabajamos largo, que un hombre que me da pena mencionarlo y me emociono, que es Jaime Guzmán, y que fue asesinado en la forma más grosera, y que todavía los asesinos están libres. Lo peor es todo que se arrancaron de Chile y los dejaron irse. Bueno, Jaime Guzmán trabajó con nosotros mucho, inventó un dicho que fue sensacional: la papelera no. Ah, él lo inventó, Jaime Él lo Guzmán. inventó, pues. Claro, él fue el de la idea. Ya. Yo he escuchado que hay un publicista de por medio. Claro, Jaime Celedón. Jaime Celedón, sí. Jaime Celedón tuvo el genio de agarrar la idea y echarla a andar. Ah, ok. Ya. Así que yo agarró el vuelo. Es bien importante. Sí, también es importante. Estar con los oídos bien... Pero entonces, lo que hicimos fue que las radios que eran libres, que era como la mitad de las radios, porque las otras estaban tomadas por el gobierno de la Unidad Popular, gritaban cada media hora, cada radio, la papelera, no. Primero se cantaba, quisimos que cantaran la canción nacional, pero legalmente no se podía. No se podía. Entonces pusimos la canción de Yungay, que ya ni se acuerda nadie de ella, cantemos la gloria del triunfo. Pero en esa época era importante la canción de Yungay. En los colegios se cantaba, se enseñaba. Entonces, la canción de Yungay, la papelera, no. Con las radios de aquí a Magallanes, pues. El senador de Pablo, que murió hace poco, que era demócrata cristiano, cargado a la izquierda, me dijo: oye, Ernesto, yo a ustedes no los puedo ver porque son unos momios terribles, pero en Concepción, si hablo contra la papelera, me sacan la mugre. Entonces conseguimos un apoyo público muy notable. Bueno, de alguna manera el país se fue en este símbolo, que se forman la gente que estaba de alguna manera en contra de la política, qué sé yo, fue ahí personificando la papelera su inquietud. ¿Y los trabajadores? Eso es lo que quiero saber. ¿Cómo se la arreglaron? ¿Cuál fue el diálogo que ustedes tuvieron con los trabajadores de la papelera? En ese tiempo. Sí. Yo me pasaba con ellos prácticamente. Ya. En grupos grandes, chicos, y les explicamos qué era. Si preferían irse a trabajar al gobierno, que les pagaran el sueldo que ganaban los carabineros o los profesores en esos años, y los papeleros ganaban el doble. Ya. Entonces, ellos decían, bueno, y nos pasamos para el gobierno y nos van a pagar los sueldos fiscales. Pues, ni tonto. Pero independientemente de esa cosa racional, había una lealtad, había un cariño, Pero había...
Y los papeleros son papeleros. Ah, Quieren a la compañía. son de oficio. Quieren a la compañía, pregúntale, yo lo digo con... Fíjese que la candidatura de don Jorge Alessandri lo hicieron las directivas papeleras socialistas, pero lo echaron a todos del Partido Socialista y eran por trabajar en la candidatura de don Jorge. O sea, había un grupo socialista trabajando por Jorge Alessandri. Claro, los echaron a todos del partido. Bueno, pero la papelera, yo de lo que yo me Entonces- acuerdo, yo no soy muy especialista en el tema, pero me acuerdo que la gente que trabajaba en papelera tenía, parece que habían casas de por medio, había salud, claro. educación, qué Pero sé si yo. nosotros teníamos casi 6.000 casas construidas en esos años. ¿Pero de dónde salía ese criterio de tener a sus empleados bien? El criterio, mire, la papelera siempre tuvo ese ¿Sí, siempre lo criterio. tuvo? Desde Ya. don Lucho Mate, que fundó la papelera, hasta después. Ya, Siempre la papelera ha tenido preocupación de su gente. ya, Hemos siempre ayudado a financiar casas, por ejemplo. Hemos ayudado a que la gente tenga salud. salud. Casi todos ellos negocian directamente con las ISAPRE. No se mete mucho la compañía, pero todos los sindicatos negocian con las ISAPRE y tienen planes de salud. De acuerdo. Ninguna señora de papelero de Puente Alto anda haciendo cola, pues. Ya. Jamás. ¿Cómo se le ocurre? No se ríe. Una señora Y en educación, ¿también hay una preocupación? ¿Colegio, También escuela? hay un colegio mate en Puente Alto que lo financió la papelera hace muchos años. En el sur financiamos un lote escuela. Lota escuela, ya. Un lote escuela. Entonces trabajamos muy amistoso y gratamente con los trabajadores, con la familia de los trabajadores y con la comunidad también. O sea, es que hay una enseñanza que a mí me gusta, digamos, porque de alguna manera esa empresa, desde el punto de vista de mucha gente, pasa a ser un buen ciudadano. Claro. Hay un aporte a la comunidad, hay un cuidado por sus trabajadores, que me parece que es la actitud empresarial correcta. Sí, así ¿ya? es. Que muchas empresas deberían seguir ese ejemplo. Bueno, ahora se habla de la colaboración social de las empresas, Sí. etcétera, etcétera. ¿Y cómo lo ve usted eso, la responsabilidad social de la empresa hoy día? Me parece bien, lo que ha hecho es copiar la papelera de los últimos 50 o 70 años. ¿Pero usted muchas empresas preocupadas de ese Sí, tema? cada día hay más empresas. Si las empresas hacen mucho en lo social, pero no publicitan. Aporta a la educación, yo no sé cuántos millones de dólares debe hacer la empresa. Pero la Porque empresa, una pregunta le quiero hacer, toda. esto. ¿Los empresarios están conscientes, digamos, de que para que el país se mantenga en crecimiento y en paz, es necesario preocuparse seriamente de ese tema, del tema del trabajo, de la educación, de la salud? Oiga, yo les voy a decir una cosa como contrapunto. Ya. Hay 3 entidades sociales que se ocupan de los trabajadores y de la sociedad pura. Ya. Los curas, los curitas, no todos, porque algunos son aficionados a otros troques, pero ya están presos. Pero los sacerdotes, Ya. los médicos y los empresarios. Y los empresarios. ¿Sabe por qué? Porque los empresarios tenemos mucho contacto. ¿Y por con- qué tienen tan mala imagen los empresarios? Yo le digo en un segundo. Ya. Aquí existe lo que se llama, o existió, el socialismo ya se ha diluido. Sí, ya. ¿En qué consistía el socialismo clásico soviético? Sí. En hacer desaparecer la empresa. ¿no es De cierto? acuerdo. Y para hacer desaparecer la empresa había que desprestigiar a quién? A los empresarios. empresarios, de acuerdo. Entonces, un político en la esquina en Mulchen, cuando era candidato, decía, sáquenle la mugre a este empresario que los tiene cautivos a ustedes, que no les paga suficiente. Nunca el pago es suficiente, sino que si uno protesta siempre le da bien. Eso es infinito. Claro. Es como la tarjeta de crédito de la señora. ¿O no? Claro, entonces los empresarios han mejorado harto en la opinión pública, en las encuestas últimas los ponen, está mucho mejor el empresariado, el público ha entendido más, pero la tendencia, particularmente antes de que desapareciera la República Socialista Soviética, era despreciar la industria, había que achicarla, transformarla en pésima, para que la gente se fuera en contra y se fuera al socialismo. Esa es la esencia de lo que estamos hablando. Pero mirando ahora la empresa, mirando desde que usted, de la época, de la década del 60, 70, mirando para atrás,
¿Qué pasa hoy día con la industria, hoy día las importaciones, la cosa de libre comercio, la tecnología? ¿Qué está pasando ahí? Es muy importante este planteamiento que usted hace. Está de moda lo que llaman la globalización. Exactamente. Está también de moda la apertura de los países. Sí. Chile es un país súper abierto, tan abierto que con pretensión inaudita mi querida amiga La Soledad hizo un convenio con Estados Unidos y tenemos libertad de comercio con ustedes y en 5 o 6 años más cero derecho con Estados Unidos. Libertad de comercio con Europa, con Canadá y con N más un país más. Entonces, libertad de comercio. Globalización. ¿Qué quiere decir globalización? Que todas las empresas del mundo compiten entre ellas, grandotas en China, chicas en Taiwán o lo que sea, se tiran a competir. Entonces, la pregunta suya es muy inherente al minuto. Así es. Las empresas chilenas vamos a tener que ser súper eficientes, cuidadosas en el personal, entrenar la gente a fondo, que los trabajadores sean súper Bueno, ahí hay eficientes. tratados internacionales con respecto a personal, con respecto a la ecología, con respecto... Esos son puros bla bla. ¿No? ¿Son puro bla? Puro, ¿Sí? sí. Ya. En el fondo lo que vale es lo que se trabaja en las fábricas, no en los bla bla internacionales. Ya. Se ríe de mí, pero es cierto. Lo que No, si yo tengo que creerle a usted, si usted aquí es el maestro, yo Entonces, soy un aprendiz nomás. ¿Qué le pasa a las empresas? La papelera. ¿Con quién vamos a competir nosotros? Con un ciudadano que tiene una fábrica de techo aquí, un coreano, más allá del Mapocho. Vamos a competir con Kimberly Clark, con CSR, con las fábricas más grandes del mundo en esta materia, que tienen la tecnología más avanzada. ¿Qué le pasa a cualquier empresa? A FEMSA, que ahora se llama elegantemente CTI. Ya. Esa CTI, si no tienen los mejores refrigeradores, la sacan tapada, Exactamente. ¿no es cierto? Porque aquí llegan los refrigeradores coreanos, no chinos, no, pero de Estados Pero ya Unidos. no hay que los chinos. De todas partes. Entonces, la empresa, frente al aranceles cero o comercio abierto en el mundo, tendencia. Globalización, venta en cualquier parte. La empresa chilena va a estar compitiendo con el mundo. De acuerdo. Se acabó la empresa cerrada con protección. Entonces nosotros, empresarios, vamos a tener que tener súper habilidad para competir. Avivar el seso y despertar más allá del llamado al deber. ¿Y ahí qué pasa con la tecnología, don Ernesto? ¿La tecnología es una tecnología que se compra afuera o hay una inventiva acá en Chile? En Chile está... A mí, con la ignorancia del cuento, yo no soy industrial ni mucho menos, pero mirando de fuera, es como que somos campeones en materias primas. Pero la inteligencia, qué sé yo, que se produzca desde acá y proyectarla hacia afuera, la veo pobre. Oiga, ¿Ya? Don Quijote decía, más vale no meneallo. Ah, ya. Porque usted está recontra equivocado. Estoy equivocado. Súper equivocado. Más vale no meneallo. Las empresas que producen materias primas tienen que competir con empresas mundiales que también producen materias primas y que no son despreciables. Si lo convido yo a cualquiera de las fábricas de celulosa nuestra o de Arauco. Esas fábricas hoy día se manejan todas de un teclado de computación. De acuerdo. No hay ningún trabajador paleando una materia prima o moviendo una máquina. Todas manejadas a distancia. O a veces usted anda una cuadra dentro de máquinas y máquinas y no ve a nadie. De acuerdo. Y la terminación de estos productos tiene que ser súper afinada. Entonces, cuando se dice que la industria chilena no tiene tecnología, es lo más falso de falsedad absoluta. Tiene que tener. Arauco no exporta 1 kilo de celulosa, sino es súper tecnificado. Yeah. Nosotros no exportaríamos ni un papel, exportamos cartulina a Europa. Este año vamos a exportar $100 millones en cartulina. Y cartulina que compite con todos los europeos mano a mano. Papel de diario, hasta en China estamos vendiendo papel de diario. ¿Pero esa tecnología es comprada afuera? Mire, ¿O es una adaptación? ¿Hay una inventiva? Claro. ¿Ya? La tecnología proviene de muchas fuentes. Ya.
Uno de los grandes proveedores de tecnología son los fabricantes de maquinaria. De acuerdo. Porque si usted se compra una máquina para hacer papel, llama a los proveedores y le dice, mire, yo quiero una máquina súper de alta tecnología. Y los llama a propuesta 3 o 4 y los califica y les vende y compra la máquina que sea más alta, capacidad de producir más barato y de más tecnología. Más eficiente, con mayor rendimiento. Claro, entonces los proveedores de máquinas son muy aportadores de tecnología. Enseguida los chilenos, que mucha gente los cree tontitos, no son tantos. Ya. No se ría, porque tienen tecnología, pues, conocen. Váyase a un papelero viejo y le diseña una fábrica entera de papel, pues, sin un ingeniero de afuera. Y ese se va a Europa, se va a Grenoble, a Francia a estudiar papel, se va a Alemania a las escuelas mejores de papel y llega con la tecnología. O sea, la tecnología no es un misterio. No es un misterio. Es que se ha hecho una confusión de lo que se llama tecnología con la tecnología de la electrónica moderna, de hacer chips para computadores, de hacer pantallas de televisión de alta tecnología. Bueno, en eso no estamos muy avanzados. Pero la otra vez Leodoro Mate demostró que era mejor negocio vender una cantidad determinada de madera transformada en estos productos que llaman de baja tecnología, era mejor negocio que vender computadores. De acuerdo. Entonces, tome Nueva Zelanda. Es un país que debe tener $20,000 per cápita, súper desarrollado, y que lo único que hace son agricultura, bosque, pesca, ganado. Yo te diría, este es un país de porquería. ¿Hasta en Nueva Zelanda usted? Es un país de recolectores. Sí. ¿Hasta en Nueva Zelanda? ¿Ah? ¿Hasta en Nueva Zelanda? No estamos en Nueva Zelanda. Es un país así, Ya. de desarrollado. No hay barrios pobres. Cada uno tiene un bote ahí, listo para salir a Sí, navegar. me en la contaba mar. hay unos yates espectaculares. Claro. Y sin embargo, o sea, es equivocado creer que solo los países que son campeones de los chips, de los contrachips y de electrónica súper, pueden subsistir. Los demás también. Pero si uno mira, yo Ahora, sin perjuicio que No, si son negocios nos metamos en esos rubros. Pues Claro, yo no les tengo miedo. Pero cuénteme lo siguiente, pero usted, hoy día las universidades en este país son muchas, la oferta de educación es tan grande, hay decenas de escuelas de arquitectura, de leyes, de ingeniería comercial, bla, bla. ¿Qué va a pasar con toda esa gente, con lo que está viviendo hoy día la industria en el país? A mí me preocupa, Ya. porque yo creo que puede haber sobrecapacidad en muchos de los profesionales. Pero a su turno me produce cierta calma el saber que países como Japón y otros tienen un avance bárbaro en educación. En el hotel de Tokio que yo estaba, la empleada que hacía la cama tenía cuarto año medio, llaman ahora. Sí, la enseñanza media completa, claro. Enseñanza media completa. Sí. Pues. Y no es nada raro que el cajero era ingeniero comercial. Pues. Ya. Entonces, yo me alarma, pero no me alarma todo. A contrario, Censo, ¿le alarma educar gente? No, a mí... Como o que sea, de alguna no. parte la educación es buena. No, yo creo que la educación es buena. Lo que me temo, es que la educación, yo creo que los estudiantes de hoy día van a tener que estudiar además otra cosa. No, En la época nuestra, la otra mía, uno Ah. estudiaba una cosa y se dedicaba a eso. Te ingeniería y se dedicó a la ingeniería. Yo creo que antes que estudiar otra cosa. No es raro. La pregunta iba, digamos, esto con respecto a cómo esta industria hoy día, esta industria altamente tecnificada, en donde usted dice se caminan varias cuadras y no se ve a nadie, Claro. ¿ya? Porque está todo en las consolas de los computadores. Claro. ¿Cómo va a ser el trabajo en los próximos años en las industrias chilenas? ¿Cada vez menos gente? ¿Cada vez más eficiente? Cada vez más eficiente. Ya. Obligado, porque si no la van Si a no, sacar. uno sale del mercado. Claro, se va a salir del mercado. La calidad va a tener que ser la internacional. De acuerdo. Y la tecnología tiene que adquirirla la industria. Si se puede adquirir la tecnología. No, yo sé que se puede adquirir. ¿Y por qué no?
Pero uno la compra afuera. La pregunta tenía que ver, digamos, qué se puede hacer aquí adentro, También, pues, con las universidades, con la gente que está estudiando, mucha tecnología se desarrolla en Chile también, pues. Si tampoco somos eunucos de la cabeza, pues, los chilenos. Usted en la época que estuvo en la papelera, ¿hubo Estoy. tecnología, adelantos técnicos que se hicieron aquí desde Chile con la gente que trabajaba en la papelera? Claro, pues. ¿Sí? En fábricas las mejoramos nosotros. Mejorando. Claro. El diseño esencial no, porque las máquinas papeleras son unas tremendas inversiones. Ya. Cada máquina papelera le puede costar $80 millones. Ya. Entonces hacer una máquina papelera aquí es un disparate cuando hay en Inglaterra o en Brasil o en Estados Unidos fábricas que se dedican a puro elaborar esas máquinas. Pero nos faltaba el ingeniero y el técnico que de alguna manera le encontraba una pillería y la hacía más eficiente. Sí, ¿Sí? Ya. a cada rato. Yo no me desespera para nada lo que se llama tecnología. ¿No? Ya. Ahora, hay gente, y a lo mejor en eso tiene razón, y entre otros el presidente Lago, que echa de menos la llamada tecnología electrónica. Ya. Vale decir que nosotros hagamos chips chip, de televisor, de computadores, hagamos pantallas digitales. Eso a lo mejor se demora. Ya. Sin embargo, el otro día y le mandé una carta a Navarro, Sonda se asoció con Intel. Así es. ¿Lo vio? Sí, Y Intel es el más alto productor de chips. así es. Entonces no estamos tan disparatados. No, ahí Sonda hizo ya una incursión en que, bueno, irá a rendir de frutos desde el punto de vista... Mire, yo coincido con usted que hay que tener tremenda preocupación sobre teletecnología. Súper Ya. alta preocupación. Y tratar de traer la tecnología a los ramos que correspondan en Chile ávidamente. De acuerdo. Como sea, a través de la maquinaria, de los ingenieros que se pueden traer o como sea. O sea, lo que yo entiendo, usted está esperanzado, esta cosa va a seguir funcionando, la cosa va a seguir creciendo. A mí no me cabe ninguna duda, ni me da más leve sombra. Qué bueno, Ernesto. Yo quisiera agradecerle la paciencia y la voluntad de habernos visitado. Hace calor aquí con estos focos y todo el cuento, pero le quiero solamente decir una cosa. Ajá. Que muchos alumnos de la universidad van a agradecer esta conversación porque han visto de primera ha visto a un hombre que lleva muchos años, como usted, digamos, a la cabeza de la cosa empresarial desde el punto de vista de empresas como la papelera, pero también la cosa gremial y en impulsar esta energía de empresario en los chilenos. Así que yo, ¿qué más quiere que le diga a mi teniente? Muchísimas gracias. Usted es muy, muy gentil y le agradezco. Se le latea un poco. Es debido a mi vehemencia y a los Pero si eso a mí no me malatea, a mí yo me río mucho. a los cromosomas empresariales e industriales que tengo en la cabeza. Y a mi padre, que fue ingeniero, y todos mis hijos. Ya. Y a mi mujer. Ah, bueno, ahí. Esa es la que manejó la casa, porque yo no iba nunca para la casa. Nunca por No diga esto en televisión porque se puede malinterpretar. No, lo digo. A las 9 de la mañana, a las 8:30 estaba en la oficina hasta las 9 de la noche. Y la mujer me anda manejando a los chiquillos. Ya. Pero si uno echaba una mentira, si alguna vez he hecho una mentira, estaba cocinada en un fondo Fensa con agua caliente. Ella sabía 3 días antes que usted podría a lo mejor decir una mentira. No. Bueno, le agradezco mucho, muy gentil.